El cucharón de madera golpeó el borde de la olla de hierro con un golpe seco, marcando el ritmo de la tormenta que crecía afuera. Josephine, a quien todos en San Judas llamaban Mama Joe, cerró los ojos y aspiró el aroma profundo de su cocina. El olor del roux oscuro, casi del color del chocolate, se mezclaba con el perfume del coco y el ajo. Era el aroma de la seguridad. Era lo que ella llamaba la gloria. Mama Joe comenzó a tararear un viejo himno de la iglesia. Su voz era grave y un poco ronca, pero tenía la cadencia de las olas del Caribe que sus padres habían dejado atrás en Panamá. Mientras movía el gumbo de mariscos, sus pies, metidos en zapatos ortopédicos cómodos, seguían un compás invisible sobre el suelo de madera. En esa cocina de la calle Willow, el tiempo parecía detenerse. El arroz con coco ya estaba listo, humeante y perfecto en su olla lateral. Ya casi está, mi Josón, susurró para sí misma, aunque estaba sola. Era una costumbre vieja hablarle a la comida o a los santos que adornaban su repisa. Un trueno violento sacudió las ventanas de la casa, haciendo que los cristales vibraran con un gemido metálico. La lluvia golpeaba el techo con una fuerza frenética, como si miles de dedos pequeños intentaran entrar a la calidez de su hogar. Mama Joe miró hacia la ventana. El cielo de Georgia estaba negro, roto solo por los relámpagos que iluminaban los robles cubiertos de musgo. Esa noche, el ojo de la calle, esa vigilancia silenciosa que los vecinos mantenían sobre el barrio, estaba cegado por el agua. Nadie debería estar afuera con este clima. Ella se ajustó el turbante de colores sobre su cabello plateado y se dispuso a bajar el fuego de la estufa. Entonces ocurrió. Un golpe seco sonó en la puerta principal. No fue un golpe fuerte, sino uno vacilante, casi un rasguño contra la madera pesada. Mama Joe se detuvo en seco. El cucharón goteó una mancha oscura sobre el suelo limpio. Ella esperó, aguzando el oído por encima del rugido del viento. ¿Quién anda ahí a estas horas?, preguntó en voz baja. El golpe se repitió, un poco más desesperado esta vez. Mama Joe no era una mujer que conociera el miedo. Había enfrentado huracanes y hombres malvados con la misma calma. Se limpió las manos en su delantal floreado y caminó hacia la entrada. Sus pasos eran firmes. Voy para allá, anunció, dejando que su voz llegara hasta el porche. Al llegar a la puerta, deslizó el pesado cerrojo metálico. El clac del metal resonó en el pasillo silencioso. Cuando abrió la puerta, el viento empujó una ráfaga de lluvia fría hacia el interior, pero Mama Joe no retrocedió. En el umbral, bajo la luz amarillenta del porche, estaba Nathan. El niño no tenía más de 10 años. Era blanco, extremadamente pálido, y estaba empapado hasta los huesos. Su camiseta de algodón estaba pegada a su cuerpo escuálido y temblaba de una manera que hacía que sus dientes chocaran entre sí con un sonido rítmico y triste. Pero no fue el frío lo que hizo que el corazón de Mama Joe se apretara. Bajo la luz de la bombilla, ella vio los moretones. Tenía un círculo morado oscuro alrededor del ojo izquierdo y una marca roja y larga que bajaba por su cuello, desapareciendo bajo la camisa. Eran marcas frescas, marcas que hablaban de una violencia que ninguna tormenta podía igualar. El niño levantó la vista y sus ojos grandes, llenos de un terror absoluto, se encontraron con los de la mujer. Por favor, susurró Nathan. Su voz se quebró, aguda y frágil como el cristal. Por favor, no me haga volver. Mama Joe sintió una furia fría crecer en su pecho, pero sus manos permanecieron suaves. Extendió un brazo y, sin decir una palabra, rodeó los hombros del niño. Nathan se encogió al principio, esperando un golpe, pero al sentir el calor de la mujer y el olor a ajo y laurel que emanaba de ella, se dejó caer hacia adelante. Entra, mi Josón. Estás en casa ahora, dijo ella, cerrando la puerta con el pie. El estruendo de un rayo cayó justo encima de la calle Willow, iluminando la sala por un segundo eterno. En ese instante de luz blanca, Mama Joe vio algo más. En la acera, frente a su casa, un par de luces de coche se encendieron lentamente. Un motor viejo y pesado rugió en la oscuridad, enviando una nube de humo gris hacia la lluvia. Nathan se puso rígido bajo el brazo de Mama Joe. El niño dejó de respirar por un momento, con los ojos fijos en la madera de la puerta cerrada. El coche no se movió. Se quedó allí, como una bestia acechando en la sombra, con los faros apuntando directamente hacia la casa de la mujer. Mama Joe apretó el hombro del niño con más fuerza. Sabía quién estaba en ese coche. Sabía que la paz de su cocina acababa de terminar y que la verdadera tormenta no estaba en las nubes, sino que acababa de estacionarse frente a su jardín. Él viene a buscarme, sollozó Nathan, hundiendo la cara en el delantal de la mujer. Mama Joe miró hacia la puerta, sus ojos se volvieron duros como piedras preciosas.
Caminó hacia la ventana y, con un movimiento lento, apartó la cortina de encaje. El coche seguía allí, con el motor encendido, vibrando bajo la lluvia torrencial. La puerta del conductor comenzó a abrirse lentamente, revelando una bota pesada que se hundió en el barro del camino. Mama Joe soltó la cortina y miró al niño. Nadie sale de esta casa si yo no lo digo, declaró con una autoridad que hizo que Nathan dejara de temblar por un segundo. Y nadie entra sin mi permiso. En ese momento, el sonido de unos pasos pesados comenzó a subir los escalones de madera del porche, uno por uno, acercándose a la entrada. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente de izquierda a derecha. Y suelta ese pomo ahora mismo o conocerás al diablo antes de tiempo, gritó Mama Joe con una voz que vibró desde las tablas del suelo hasta el techo de madera. El hombre al otro lado de la puerta soltó un insulto ahogado, pero el metal dejó de crujir. Mama Joe no retrocedió. Sus manos, que olían a ajo y laurel, apretaron el pesado pestillo de hierro. Escuchó los pasos pesados alejarse por el porche, hundiéndose en el barro del jardín mientras la lluvia seguía castigando San Judas. El motor de un coche rugió y las luces desaparecieron tras los sauces llorones. Mama Joe soltó un suspiro largo y se giró hacia Nathan. El niño estaba encogido en un rincón de la cocina, temblando tanto que sus dientes castañaban como piezas de dominó. Ya se fue, mijo son, dijo ella, suavizando el tono hasta convertirlo en una melodía. Aquí nadie va a romper la paz de esta casa. Ven, siéntate a la mesa. Guió al pequeño hacia la silla de madera gastada. Nathan se movía como un animal herido, con los hombros hundidos y los ojos fijos en el suelo. Mama Joe se acercó a la estufa y destapó la olla de hierro. El vapor del gumbo de marisco subió de golpe, golpeando sus rostros como una toalla tibia y húmeda que olía a mar, a pimientos y a hogar. Sirvió un tazón generoso de arroz con coco y lo cubrió con el caldo espeso y oscuro. Al lado, puso un trozo de pan de maíz recién salido del horno. El pan estaba dorado, con esa costra dulce y granulosa que se deshacía al tocarla. Come, ordenó con ternura. Come hasta que sientas la gloria en la barriga. Nathan tomó la cuchara con dedos torpes. Al primer bocado, el niño cerró los ojos y soltó un suspiro largo, el primer sonido de alivio que salía de su pecho en mucho tiempo. Comía con una urgencia dolorosa, tragando el calor del gumbo como si intentara llenar un vacío que no era solo de hambre. Mama Joe lo observaba en silencio, pero su mirada no era tranquila. Mientras el niño se inclinaba sobre el plato, la luz de la lámpara de queroseno reveló lo que la lluvia había ocultado. En el cuello pálido de Nathan, justo debajo de la mandíbula, había una mancha morada con la forma inconfundible de 4 dedos y un pulgar. Una furia fría, como el hielo de una nevera vieja, recorrió la espalda de la anciana. No era la primera vez que veía el rastro del mal, pero ver esa marca en un niño tan frágil encendió un fuego en sus ojos. Sus manos se cerraron en puños bajo el delantal, pero su rostro permaneció como una máscara de calma. Mijo son, quítate esa camisa mojada, dijo ella con suavidad. Te vas a enfermar. Nathan dudó, pero obedeció. Cuando la tela empapada cayó al suelo, Mama Joe tuvo que morderse el labio para no gritar. La espalda del niño era un mapa de moretones viejos y nuevos, sombras amarillas y cortes rojos que contaban una historia de terror. Voy para allá, voy por algo para cubrirte, susurró ella, ocultando el temblor de su propia voz. Fue hacia el pasillo y regresó con una manta afgana tejida a mano. Era pesada, de lana gruesa que olía a lanolina y a los armarios de cedro de su infancia en Panamá. Envolvió a Nathan con ella. El niño se hundió en el peso de la manta, sintiendo por primera vez en su vida la seguridad de ser protegido. Mama Joe lo llevó al cuarto amarillo, una pequeña habitación cerca de la cocina donde guardaba sus santos y sus recuerdos. Lo ayudó a tumbarse en la cama y lo arropó con fuerza, metiendo los bordes de la manta bajo el colchón hasta que Nathan quedó como un capullo de lana. Descansa ahora, le dijo, besando su frente fría. Los ángeles de esta casa tienen turnos de noche. Cerró la puerta con cuidado y caminó hacia el teléfono de pared en la cocina. El cable rizado bailaba mientras ella marcaba el número de la policía local. Sabía que si llamaba, el mundo exterior entraría en su santuario, pero no tenía opción. Hable con la oficina del sheriff, dijo cuando atendieron, su voz ahora era de puro acero. Soy Josephine Bellamy, en la calle El Sauce. Tengo a un niño aquí. Ha sido golpeado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mama Joe interrumpió al oficial antes de que pudiera hacer la primera pregunta. Escúcheme bien, sentenció. Van a venir, pero lo van a hacer a mi manera. Nada de sirenas. Nada de luces azules que asusten al muchacho. Si llegan haciendo ruido, no les abro la puerta.
Y manden a la señora Raymond, de Servicios Sociales. Ella sabe cómo trato yo a la gente. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Se sentó en su mecedora frente a la puerta principal, con la espalda recta como una palmera y los ojos fijos en el camino oscuro. El silencio en la casa era opresivo, un silencio que contenía la respiración mientras esperaba la llegada del Estado. Pasaron 20 minutos. La lluvia disminuyó a un goteo constante. De repente, el crujido de la grava anunció un vehículo. Mama Joe se levantó y miró por la ventana pequeña de la entrada. Un coche patrulla avanzaba lentamente, con las luces apagadas tal como ella había exigido. Pero detrás de la patrulla, oculto entre las sombras de los árboles, otro par de faros se encendió de golpe. No era un coche de la policía. Era la misma camioneta destartalada que había estado allí antes. El corazón de Mama Joe dio un vuelco. El hombre no se había ido. Estaba esperando a que ella abriera la puerta a la ley para entrar con ellos. En ese momento, un grito desgarrador salió del cuarto amarillo. No, por favor, no me lleves, gritaba Nathan desde su sueño. Mama Joe agarró su pesado bastón de madera de roble y se paró frente a la puerta, justo cuando alguien golpeaba la madera con la fuerza de un hacha. Señora Bellamy, necesito ver al niño ahora mismo, dijo la señora Raymond, ajustándose las gafas de montura plateada mientras el sol apenas empezaba a teñir de rosa el cielo de San Judas. Mama Joe no se movió del umbral de la puerta. Sus manos, que aún olían a ajo y laurel de la cena de anoche, estaban cruzadas sobre su delantal de flores. Detrás de ella, en la penumbra del pasillo, Nathan observaba con ojos enormes, aferrado a la manta pesada que Mama Joe le había dado. La trabajadora social entró con su carpeta rígida y sus zapatos que hacían un ruido seco sobre la madera. Miró las paredes, el orden de la cocina y luego se detuvo frente a Nathan. El niño retrocedió un paso, pero Mama Joe puso una mano firme y cálida sobre su hombro. No fue un agarre, fue un ancla. Él está a salvo aquí, señora Raymond, dijo Mama Joe con su voz de grava y miel. En esta casa no entran los gritos, solo la gloria. La señora Raymond anotó algo en su papel. Observó los restos del gumbo de mariscos en la mesa y el brillo limpio de los platos. Suspiró, suavizando su expresión profesional. Es una medida temporal, Josephine. Necesito informes semanales. Si ese hombre aparece, tiene que llamar a la policía de inmediato. No puedo prometerle que se quedará para siempre, pero por ahora, este es el lugar más seguro para Nathan. Cuando la puerta se cerró tras la señora Raymond, el silencio volvió a la casa, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de un nuevo comienzo. Pasaron los días y la rutina se convirtió en la medicina de Nathan. Cada tarde, se sentaban en el porche de madera. El sonido rítmico de las vainas de guisantes frescos al romperse llenaba el aire. Crack. Los guisantes golpeaban el cuenco de peltre con un tintineo metálico constante. Mira mis dedos, mijo son, decía Mama Joe. No los fuerces. Deja que la vaina te diga cuando quiere abrirse. Nathan imitaba cada movimiento. Sus dedos pequeños, antes temblorosos, empezaron a moverse con la misma cadencia que los de la anciana. Al principio, el niño se asustaba cuando ella levantaba la mano para espantar una mosca, pero para la segunda semana, se quedaba quieto. Había aprendido que en esa casa, las manos solo se levantaban para bendecir o para trabajar. Una tarde, el aire se volvió pesado y un olor metálico, como a monedas viejas y ozono, llenó el ambiente. Mama Joe dejó de pelar y miró hacia los árboles del borde de las bajadas. Mira los robles, Nathan. ¿Ves cómo las hojas enseñan su espalda plateada? Preguntó ella. Nathan entornó los ojos. Los árboles parecían estar dándose la vuelta, mostrando un verde más pálido bajo el viento que empezaba a silbar. Se están escondiendo de la lluvia, susurró el niño. Exacto. Están leyendo el cielo. Tú también tienes que aprender a leerlo. El mundo te avisa cuando viene la tormenta, solo tienes que saber mirar. Poco después, las primeras gotas golpearon el techo de zinc. Nathan sonrió por primera vez. No era una sonrisa amplia, pero era real. Sintió un orgullo nuevo recorrerle el pecho. Había predicho la lluvia. Sentía que, por primera vez en su vida, el mundo no era un caos impredecible, sino un lugar con reglas que él podía entender. Estaba aprendiendo el arte de observar, de ser un guardián como ella. Esa misma noche, Mama Joe lo llevó al final del pasillo. Abrió la puerta de la habitación pequeña que daba al jardín. El olor a pintura fresca y trementina era fuerte pero limpio. Las paredes, que antes estaban desconchadas, ahora brillaban con un color amarillo mantequilla que parecía atrapar la luz de la luna. Este es el cuarto amarillo, Nathan,
dijo ella suavemente. Es tuyo. Nathan entró caminando despacio, como si el suelo fuera de cristal. En el centro de la puerta, había un trozo de cinta adhesiva con su nombre escrito en letras grandes y claras, Nathan Bellamy. Se quedó mirando su nombre. No era el nombre que su padrastro gritaba en la oscuridad. Era un hombre que ocupaba un lugar en una casa de paz. Se dio cuenta de que ya no caminaba encorvado. Sus pasos ahora seguían el ritmo de los de Mama Joe, firmes y decididos sobre la madera. Sin embargo, mientras Nathan tocaba la suavidad de las sábanas nuevas, Mama Joe se quedó en el marco de la puerta, mirando hacia la calle oscura. Sus ojos de santo de portal captaron un movimiento. No era el viento. Era el brillo de unos faros apagados en la esquina de la calle Willow. Nathan se giró para darle las gracias, pero vio la espalda rígida de Mama Joe. Ella no se movía. Su mano derecha buscó instintivamente el pesado atizador de hierro que descansaba junto a la chimenea del pasillo. «Mijo Son, entra en el cuarto y cierra la puerta con llave», dijo ella, con una voz que no admitía preguntas. «No la abras hasta que escuches mi canción». Nathan sintió que el frío regresaba, pero esta vez era diferente. No era el frío de la víctima. Miró a Mama Joe y vio que ella no tenía miedo. Ella estaba esperando. «¿Quién está ahí, Mama Joe?», preguntó Nathan en un susurro. Ella no respondió de inmediato. El motor de un camión viejo rugió a lo lejos, acercándose lentamente, sin luces, como un depredador en la noche de San Judas. «Alguien que cree que puede llevarse lo que Dios ya ha puesto bajo mi techo», respondió ella, «pero hoy va a aprender que este suelo es sagrado». Nathan cerró la puerta y escuchó el clic de la cerradura. Desde el otro lado, oyó los pasos pesados de Mama Joe dirigiéndose hacia la entrada principal, seguidos por un sonido metálico que arrastraba por el suelo. Entonces, un golpe violento sacudió la casa entera, y una voz cargada de alcohol y odio gritó desde el porche. «Devuélveme al mocoso, vieja loca, o quemo este nido de ratas contigo adentro». Nathan se encogió contra la pared amarilla, pero entonces escuchó algo que lo dejó helado. Mama Joe no estaba gritando. Estaba tarareando un bolero antiguo, una melodía dulce y letal que cortaba el aire mientras el pomo de la puerta principal empezaba a girar con fuerza. El motor del coche de la señora Raymond roncaba en la entrada, un sonido grave que hacía vibrar los cristales de la cocina. Nathan dejó caer la cuchara en el plato de arroz con coco, el corazón dándole saltos en el pecho. Mama Joe se puso de pie con lentitud, alisándose el delantal de flores con sus manos fuertes. Sus ojos se encontraron con los del niño y, por un segundo, la cocina se quedó en un silencio absoluto. «Ya está aquí, mijo Son», dijo ella con una voz que pretendía ser de piedra, aunque sus dedos temblaban apenas un poco. La puerta principal se abrió y la señora Raymond entró con una carpeta azul apretada contra el pecho. No traía la carpeta de las visitas normales, esta era más gruesa, llena de sellos oficiales y papeles que crujían con un sonido seco. Se sentó a la mesa sin aceptar el té helado que Mama Joe siempre ofrecía. Sus gafas de montura plateada brillaban bajo la luz de la tarde. «Nathan, cariño, necesito que me escuches», dijo la trabajadora social con una suavidad que a Nathan le dolió más que un grito. «Hemos encontrado una ubicación permanente para ti». El mundo de Nathan se detuvo. Miró hacia la ventana, donde las hojas de los robles se movían suavemente, tal como Mama Joe le había enseñado a leerlas. El cielo estaba claro, pero él sentía que una tormenta se le metía en los pulmones. Mama Joe no dijo nada al principio. Se acercó a un pequeño aparador y sacó un trozo de papel amarillo, del mismo tono que las paredes del cuarto de Nathan. Con un bolígrafo viejo, empezó a escribir. El rascado de la punta contra el papel era el único sonido en la habitación, un ritmo constante que parecía marcar el tiempo que le quedaba en esa casa. Cuando terminó, dobló el papel con una precisión militar y se lo entregó a Nathan. Tenía los ojos húmedos, pero su espalda seguía recta como un poste. «Lee esto cuando sientas que te pierdes, mijo», susurró ella. Nathan abrió el papel y leyó las palabras escritas con una letra firme y elegante. «Eres visto. Estás a salvo. Eres alguien». El niño sintió un nudo en la garganta que no lo dejaba respirar, pero guardó el papel en el bolsillo de su pantalón como si fuera un tesoro de oro. «Sube a buscar tus cosas, Nathan», dijo la señora Raymond con un tono profesional que intentaba ocultar su tristeza. «Tenemos que salir antes de que oscurezca». Nathan subió las escaleras de dos en dos, sintiendo que cada escalón era una despedida. En el cuarto amarillo, su maleta pequeña lo esperaba sobre la cama. Metió su muda de ropa y su libro de cuentos. Lo último que tomó fue su chaqueta de mezclilla de segunda mano. Al subir la cremallera,
El sonido metálico resonó en la habitación vacía como el cierre de una celda. Miró su nombre escrito en la puerta una última vez y bajó las escaleras. Mama Joe lo esperaba junto a la puerta principal. Tenía una bolsa de papel pequeña en la mano que olía a empanadas de camote y canela. Toma, para el camino, dijo ella, dándole la bolsa. Natán se aferró a la tela de su delantal, hundiendo la cara en el olor a ajo y laurel que siempre la rodeaba. No quería soltarla. Sentía que si soltaba ese delantal, se caería al vacío. Pero la señora Raymond puso una mano suave en su hombro y lo guió hacia el coche. Caminaron por el sendero de cemento bajo el sol pesado de Georgia. El calor hacía que el aire vibrara sobre el capó del coche. Natán se subió al asiento trasero y el golpe seco de la puerta al cerrarse fue como un trueno. De repente, el mundo exterior se volvió mudo. A través del cristal, vio a Mama Joe de pie en el porche, con su turbante de colores brillando bajo el sol. Ella levantó una mano y gritó algo que Natán pudo oír a pesar del vidrio. Mi puerta nunca tiene llave para ti, Natán Bellamy. Esta es tu casa y tú eres mi hijo. La señora Raymond arrancó el motor y el coche empezó a retroceder por la entrada de grava. Natán se pegó al cristal trasero, viendo cómo la figura de Mama Joe se hacía cada vez más pequeña, una mancha de colores contra la madera vieja de la casa. El coche giró para enfilar la calle Willow, dejando atrás el sauce y las historias de la cocina. Natán apretó la nota en su bolsillo, repitiendo las palabras en su mente como una oración. De pronto, la señora Raymond pisó el freno con tanta fuerza que Natán salió disparado hacia adelante, golpeándose contra el respaldo del asiento delantero. El coche derrapó sobre la tierra, levantando una nube de polvo que nubló la vista. Natán miró por el parabrisas, con el corazón martilleando en sus oídos. Un camión viejo y oxidado, el mismo que Natán había visto en sus peores pesadillas, estaba cruzado en mitad de la carretera, bloqueando el paso por completo. El motor del camión rugía como un animal hambriento y la puerta del conductor empezó a abrirse lentamente. «Y suéltalo ahora mismo», gritó un chico alto en el pasillo oscuro del centro de acogida. Natán sintió el sudor frío en su nuca mientras protegía el bolsillo de su pantalón. Dentro estaba la nota de Mama Joe, arrugada y tibia por el calor de su mano. El zumbido de las luces fluorescentes del techo era insoportable, como un enjambre de abejas furiosas. «No me vas a quitar nada», dijo Natán, y por primera vez, su voz no falló. El otro chico se rió, pero Natán no retrocedió. Repitió en su mente las palabras de la nota como si fueran un escudo de acero. «Eres visto, estás a salvo, eres importante». Esas letras escritas con la caligrafía temblorosa de Mama Joe eran lo único que lo mantenía en pie en ese edificio que olía a desinfectante barato y a comida quemada. Los meses se convirtieron en años de mudanzas constantes y caras nuevas que nunca se quedaban. Natán pasó por 3 casas de acogida diferentes, pero en cada una de ellas, el ritual era el mismo. Antes de dormir, sacaba el papel amarillento y lo leía bajo las sábanas con una pequeña linterna. El papel se estaba rompiendo por los bordes, pero el mensaje seguía intacto. Cuando los otros niños se burlaban de su ropa vieja o de su silencio, Natán simplemente tocaba el papel en su bolsillo. Sentía que Mama Joe estaba allí, sentada en su porche de Willow Street, vigilando su camino desde la distancia. En la escuela secundaria, Natán descubrió que sus cuentos y sus palabras tenían un poder que sus puños nunca tendrían. Se unió al equipo de debate de la escuela. El primer día, se paró frente al podio y sintió que el corazón le iba a saltar del pecho. El ritmo de su bolígrafo golpeando la madera de la mesa sonaba como las congas que escuchaba en la iglesia de San Judas. Cerró los ojos un segundo y recordó el olor a ajo y hojas de laurel de la cocina de Mama Joe. Cuando abrió los ojos, la timidez había desaparecido. Las palabras salieron de su boca con una precisión quirúrgica, rápidas y afiladas. Ganó su primer trofeo esa tarde, y lo primero que hizo fue buscar un teléfono público. «Mijo Son, ¿eres tú?», preguntó la voz de Mama Joe al otro lado de la línea. Su voz sonaba más grave, un poco más cansada, pero todavía tenía esa melodía de Guya y español que Natán tanto amaba. «Gané, Mama Joe, gané el debate», respondió él, apretando el auricular contra su oreja. Ella soltó una carcajada que terminó en una tos seca. «Sabía que lo harías, porque tú tienes la verdad en la lengua», contestó ella. Natán le contó sobre sus planes de ir a la universidad, sobre cómo quería estudiar leyes para proteger a niños que, como él, se sentían invisibles. «No dejes que el sistema te quite el corazón, mijo», le advirtió ella antes de colgar. La transición a la vida adulta fue un torbellino de libros pesados y noches sin dormir.
Nathan se convirtió en el valedictorian de su clase y luego entró en la Facultad de Derecho en Atlanta. Mientras otros estudiantes salían a divertirse, Nathan se quedaba en la biblioteca bajo la luz de una sola lámpara. Tenía la nota de Mama Joe pegada en el marco de su computadora, protegida ahora por un pequeño plástico transparente. Se había convertido en un hombre alto y de presencia imponente, con ojos inteligentes que no dejaban pasar ningún detalle. Ya no era el niño asustado que huía de las botas pesadas de su padrastro. Ahora, él era el que dictaba las reglas. A medida que la carrera de Nathan despegaba, la salud de Mama Joe comenzaba a fallar en la costa de Georgia. Jamal, el vecino que ahora era un hombre joven, llamaba a Nathan para darle noticias. Ella ya no puede caminar hasta el porche, Nathan, le dijo Jamal un viernes por la noche. Nathan sintió un nudo en la garganta mientras miraba sus libros de derecho constitucional. La casa en Willow Street seguía teniendo la puerta abierta para cualquiera que tuviera hambre, pero la mujer que la mantenía viva se estaba apagando. Nathan enviaba dinero cada mes, pero sabía que lo que Mama Joe realmente quería era verlo sentado de nuevo en su cocina, comiendo empanadas de camote. El día que Nathan se graduó de la escuela de leyes, no pensó en el éxito ni en el dinero. Pensó en la justicia que Mama Joe le había enseñado sin abrir un solo libro jurídico. Ella le había mostrado que la verdadera ley no estaba en los códigos, sino en la hospitalidad radical y en el cuidado de los vulnerables. Nathan se dio cuenta de que su éxito no era solo suyo, era el legado de una mujer que decidió que un niño extraño valía la pena. La nota en su bolsillo ya no era solo un consuelo, era una orden de marcha. Años después, Nathan se encontraba en su oficina privada, preparándose para su nombramiento como juez federal. El traje hecho a medida le quedaba perfecto, y su oficina olía a madera cara y cuero. De repente, su teléfono personal vibró sobre el escritorio de mármol. Era un número de San Judas, Georgia. Al contestar, no escuchó la voz de Mama Joe, sino el sonido de una respiración agitada y el ruido de fondo de una ambulancia. Nathan, tienes que venir rápido, gritó Jamal al otro lado, con la voz rota por el pánico. Hay hombres en la casa, hombres del gobierno, y dicen que van a cerrar el sauce para siempre. Nathan se puso de pie de un salto, derribando su silla. ¿De qué estás hablando, Jamal? ¿Dónde está ella?, preguntó Nathan, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. No la dejan entrar a su propia casa, Nathan, y ella se está poniendo muy mal, respondió Jamal entre sollozos. Nathan agarró su maletín, pero antes de salir, su mirada cayó sobre la pequeña nota amarillenta que aún descansaba sobre su escritorio. Un fuego frío recorrió su columna vertebral al darse cuenta de que el sistema que él ahora representaba estaba intentando destruir el único hogar que había conocido. El juez salió corriendo hacia el estacionamiento, sabiendo que esta vez, la batalla no sería en un tribunal, sino en la puerta de madera vieja que nunca tuvo llave. Ya llegó, Mama Joe, mire esto, gritó Jamal mientras subía los escalones del porche de madera. Traía un sobre grueso, de un color crema elegante, con un sello dorado que brillaba bajo el sol de Georgia. Mama Joe estaba sentada en su mecedora, con su turbante de colores perfectamente ajustado y sus manos callosas descansando sobre el regazo. El joven Jamal, siempre con su teléfono en la mano, no podía contener la emoción. Es de la capital, Mama Joe. Es la invitación oficial para la ceremonia de Nathan. Mama Joe tomó el sobre con cuidado, oliendo el papel fino que contrastaba con el aroma a ajo y laurel que siempre la rodeaba. Sus ojos, aunque cansados por los años, brillaron con un orgullo profundo. Mi hijo Son lo logró, susurró ella con su voz grave y melodiosa. Él siempre tuvo la justicia en la sangre, incluso cuando era un niño asustado en mi cocina. Media hora después, la pequeña sala de la casa en Willow Street estaba llena de una energía eléctrica. Jamal movía los cables de su computadora portátil sobre la mesa del comedor, donde tantas veces Nathan había hecho sus tareas de la escuela. Ya casi empieza, Mama Joe. El enlace en vivo está cargando, dijo Jamal, con los dedos volando sobre el teclado. El ventilador de techo giraba lentamente, tratando de refrescar el aire pesado del mediodía. De repente, la pantalla se iluminó. El sonido estático de los altavoces llenó la habitación hasta que un golpe seco y autoritario resonó, ¡bam! Era el sonido de un mazo de madera golpeando un estrado de mármol en una lejana corte de Washington. Mama Joe se enderezó en su silla, ajustándose el delantal sobre su vestido de flores. En la pantalla apareció un salón inmenso, lleno de gente con trajes costosos y cámaras que no paraban de lanzar destellos blancos. Y allí estaba él, Nathan. Ya no era el niño escuálido y lleno de moretones que corría por los pasillos de las casas de acogida.
Era un hombre alto, de presencia imponente, vestido con una túnica de seda negra que crujía con cada movimiento. Sus ojos inteligentes recorrieron la sala hasta que parecieron mirar directamente a la cámara, buscando a la mujer que lo esperaba al otro lado de la pantalla en San Judas. Señoras y señores, comenzó Nathan, y su voz llenó la sala de la corte y la pequeña casa de Mama Joe al mismo tiempo. Su tono era preciso y autoritario, pero mantenía ese suave acento del sur. Muchos esperan que hoy hable sobre la Constitución, sobre precedentes legales o sobre la estructura del poder federal. Pero no puedo hacer eso sin antes confesar una verdad fundamental. El silencio en la capital fue absoluto. Los periodistas sostuvieron sus cuadernos, esperando las palabras del nuevo juez federal. Mi brújula moral no se formó en una facultad de derecho, continuó Nathan, con una leve sonrisa. Se formó en una cocina pequeña en el barrio de El Sauce. Se formó con el olor de un gumbo de mariscos y la voz de una mujer que no me preguntó de dónde venía, sino si tenía hambre. Mi carrera no es el resultado de mi intelecto, sino de un plato de comida y de una mujer llamada Josephine Bellamy. Mama Joe sintió que el corazón se le llenaba, esa sensación que ella llamaba la gloria. Las lágrimas rodaron por sus mejillas de caoba mientras escuchaba a su hijo adoptivo contarle al mundo entero cómo ella lo había salvado. Nathan no estaba dando un discurso legal. Estaba haciendo una confesión pública de amor y gratitud. Explicó cómo la hospitalidad radical de una inmigrante panameña era la forma más pura de justicia que había conocido jamás. Ella me enseñó que la ley sin gracia es solo opresión, dijo Nathan, con la voz quebrada por un segundo. Y hoy, mientras asumo este cargo, prometo que cada sentencia que firme llevará un poco del sabor de ese gumbo y un poco de la firmeza de ese porche en Willow Street. Las cámaras en la sala de la corte estallaron en ráfagas de luz. Jamal miraba la pantalla con la boca abierta. Mama Joe, lo están grabando todo. El país entero la está viendo. En cuestión de minutos, las redes sociales y los canales de noticias nacionales empezaron a repetir el nombre de Josephine Bellamy. El término La Santa del Porche empezó a aparecer en los cintillos de las noticias en todo el país. Pero mientras la validación pública inundaba la casa a través de la pantalla, un sonido diferente rompió la atmósfera de celebración. Fuera de la casa, el ruido de varios motores potentes se detuvo en seco. Mama Joe y Jamal miraron hacia la ventana, extrañados por la interrupción. Varios vehículos negros con vidrios polarizados se estacionaron frente a la cerca de madera. No eran los reporteros locales buscando una entrevista. Eran hombres con trajes oscuros y auriculares, moviéndose con una precisión militar que daba escalofríos. Uno de ellos caminó hacia la puerta y golpeó con fuerza, 3 veces, haciendo vibrar la madera vieja. Mama Joe se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Jamal se puso de pie, asustado, dejando caer su teléfono sobre la alfombra. ¿Quiénes son ellos, Mama Joe? ¿Por qué están rodeando la casa? Ella no respondió. Caminó hacia la puerta con la misma calma con la que enfrentaba las tormentas de verano. Al abrir, no encontró a un periodista con un micrófono, sino a un hombre con una insignia oficial que brillaba bajo el sol. Tenía una expresión de piedra y no parecía impresionado por el discurso que acababa de emitirse por televisión. Josephine Bellamy, preguntó el hombre con voz fría. Detrás de él, otros 2 hombres empezaron a desplegar una cinta amarilla de precaución alrededor del jardín de la casa, bloqueando la entrada. Tenemos una orden inmediata que no puede esperar a que termine la ceremonia en Washington. Mama Joe miró hacia la pantalla de la computadora, donde Nathan seguía sonriendo y estrechando manos de senadores, sin saber lo que estaba ocurriendo en su hogar. El hombre del traje extendió un documento sellado con un emblema federal que Mama Joe reconoció de inmediato. Esto no se trata solo de la propiedad, señora. Se trata de algo que encontramos en los registros antiguos de su esposo y de una investigación que acaba de abrirse. Jamal retrocedió, tropezando con la mesa del comedor. Mama Joe apretó el pomo de la puerta, sintiendo que el suelo que había pisado durante décadas empezaba a temblar. El secreto que había guardado bajo las tablas del porche durante 50 años, el mismo que Nathan desconocía por completo, estaba a punto de salir a la luz justo cuando el mundo entero tenía los ojos puestos en ella. El hombre del traje dio un paso hacia adentro, ignorando la hospitalidad de la casa. Señora, tiene que venir con nosotros ahora mismo. El sedán negro frenó de golpe, levantando una nube de polvo sobre la grava de Willow Street. Nathan bajó del auto antes de que el motor terminara de apagarse. Sus zapatos de cuero caro, esos que usaba en la Corte Federal, brillaban bajo el sol de Georgia, pero a él no le importaba el lodo. Solo tenía ojos para la figura pequeña y encorvada que lo esperaba en el porche.
Mama Joe parecía más frágil que nunca, envuelta en un chal tejido a pesar del calor. Sus ojos, antes llenos de un fuego indomable, estaban nublados por el cansancio y el peso de los años. «Y mi hijo Son», exclamó ella con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «¿Qué haces aquí con esa ropa tan fina? Vas a ensuciar el buen nombre de la justicia en este camino de tierra». Natán no respondió de inmediato. Subió los escalones del porche de dos en dos y la envolvió en un abrazo largo. Podía sentir sus huesos pequeños a través de la tela. Ella olía a ajo, a flores de jazmín y a ese olor a madera vieja que siempre significó hogar. El hombre poderoso que decidía el destino de los criminales desapareció en ese abrazo. Allí, en los brazos de Josephine Bellamy, él volvía a ser el niño asustado que huyó de los golpes de un padrastro cruel. «No me voy a ir, mamá», susurró Natán, separándose apenas para mirarla a los ojos. «He pedido un traslado. Voy a ejercer desde la oficina regional en Savannah. Mi lugar está aquí, en esta casa, cuidando de ti». Mama Joe frunció el ceño y soltó una risa corta que terminó en una tos seca. «¿Un juez federal viviendo en las bajadas? Los vecinos van a pensar que vienes a arrestarnos a todos, mijo. Tú tienes un mundo que cambiar allá afuera. Yo solo soy una vieja que espera que el café se cuele». Natán le tomó las manos callosas. «Ya no tienes que esperar sola. Voy para allá, a la cocina, y hoy el gumbo de mariscos lo hago yo». El cambio fue inmediato y profundo. Natán se quitó el saco de su traje hecho a medida y lo colgó en el respaldo de una silla de mimbre. Se arremangó la camisa blanca y se puso el delantal manchado de Mama Joe. Ella se sentó en su mecedora, observándolo con una mezcla de orgullo y asombro. El sonido de los neumáticos sobre la grava fue reemplazado por el cisle de las cebollas cayendo en la sartén caliente. El olor del sofrito empezó a llenar la casa, mezclándose con el aroma de la guayaba que siempre flotaba en el aire. Hacía décadas que Natán no cocinaba en esa estufa, pero sus manos recordaban el ritmo. Cortaba los vegetales con la misma precisión con la que redactaba una sentencia. Mama Joe lo miraba en silencio. La gloria, ese sentimiento de paz y estómago lleno, parecía haber regresado a la casa, pero esta vez era Natán quien la proporcionaba. Él era la fuerza ahora. Él era el protector. Mientras revolvía el arroz con coco, Natán se detuvo y miró las fotografías viejas sobre la chimenea. Vio la imagen de su padrastro, una sombra oscura en su memoria, y luego miró la foto del difunto esposo de Mama Joe. Se dio cuenta de que su vida entera era un regalo de esta mujer que no compartía su sangre, pero que le había dado todo. «Mamá, hay algo que quiero pedirte», dijo Natán, dejando la cuchara de madera a un lado. «He pasado años aplicando la ley para extraños. Pero quiero usarla para nosotros. Quiero que iniciemos el proceso de adopción de adultos. Quiero que seas mi madre ante la ley, de manera oficial. Quiero llevar el apellido Bellamy con todos los papeles firmados». Mama Joe se quedó muy quieta. Una lágrima rodó por su mejilla oscura, perdiéndose en las arrugas de su cara. «Tú siempre has sido mi hijo, Natán. Los papeles solo le dicen al mundo lo que Dios ya sabe desde que entraste por esa puerta con los ojos llenos de miedo». Ella intentó levantarse para abrazarlo, pero sus piernas fallaron. Natán corrió hacia ella y la sostuvo con firmeza. En ese momento, el silencio de la tarde se rompió. No fue un coche, ni un vecino saludando. Fue un crujido sordo que venía de las tablas del suelo, justo debajo de donde Natán estaba parado. Un sonido metálico, como si algo pesado se hubiera movido en la oscuridad del cimiento. Natán recordó las palabras de los agentes federales sobre el secreto de 50 años oculto bajo el porche. Sintió una vibración extraña bajo sus pies, un frío que subía desde la tierra negra de Georgia. Mama Joe se tensó en sus brazos. Su mirada se clavó en el suelo y el color desapareció de su rostro. Sus manos, que antes temblaban por la edad, ahora se cerraron con una fuerza desesperada sobre el brazo de Natán. «No abras esa tabla, mijo Son», susurró ella, y su voz ya no era frágil, sino llena de un terror absoluto. «Hay cosas que ni siquiera un juez federal puede arreglar». Natán miró hacia el rincón donde la madera parecía estar suelta. Un hilo de humo oscuro, con un olor químico y antiguo, comenzó a filtrarse por las rendijas del suelo. Afuera, el cielo de la tarde se oscureció de repente, y el sonido de sirenas lejanas empezó a acercarse a Willow Street. El secreto que Mama Joe había guardado por medio siglo estaba a punto de romper el suelo de la cocina. «Firma aquí, Mama Joe», dijo Natán con la voz ronca por la emoción. El sonido de la pluma raspando el papel grueso era lo único que se escuchaba en la sala en penumbra. No era una orden judicial ni una sentencia de muerte, sino el documento de adopción que lo convertía legalmente en un Bellamy.
Nathan observó cómo la mano de Josephine, marcada por décadas de trabajo y sabiduría, sostenía el bolígrafo con una firmeza sorprendente. Ella levantó la vista y le regaló una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. «Ya eras mi hijo antes de que este papel existiera, mi hijo son», susurró con ese acento que mezclaba el Caribe con el sur profundo. Al terminar de firmar, dejó la pluma sobre la mesa y soltó un suspiro largo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Nathan tomó el documento y lo guardó con más cuidado del que jamás tuvo con un expediente federal. Ahora, ante la ley del hombre y la ley del cielo, eran madre e hijo. Caminaron despacio hacia el porche, el lugar sagrado de la casa en Willow Street. El aire de la tarde en Georgia era pesado y cálido, cargado con el aroma dulce del jazmín que empezaba a florecer. Nathan ayudó a Mama Joe a sentarse en su mecedora de madera, la cual soltó un quejido familiar al recibir su peso. Él se sentó a su lado, en el escalón superior, dejando que el silencio los envolviera como una manta protectora. El rítmico clac-clac de la silla contra las tablas del suelo era el latido del corazón de ese hogar. «Siente eso, Nathan», dijo ella, cerrando los ojos y respirando profundamente. «Es la gloria, es el sentimiento de que todo está en su sitio y de que no hay nada que temer». Nathan asintió, sintiendo por primera vez en su vida adulta que la armadura de su cargo judicial no era necesaria. Aquí, bajo el ojo de la calle y la protección de los santos del portal, solo era un hombre agradecido. El sol comenzó a hundirse, pintando el cielo de San Judas con pinceladas de color naranja y violeta intenso. Mama Joe se quedó muy quieta, con la mirada perdida en el horizonte, donde las bajadas se encontraban con el mar. Su respiración se volvió más lenta, más superficial, como el murmullo de un arroyo que se seca al final del verano. Nathan sintió una punzada de miedo, pero la paz que emanaba de ella era tan fuerte que el temor se transformó en reverencia. Le tomó la mano, esa mano pequeña y callosa que olía a ajo y a bendiciones, y la apretó con suavidad. «Estoy aquí, mamá», dijo en un susurro que apenas rompió la calma de la noche. Ella no respondió con palabras, pero apretó sus dedos una última vez, un gesto final de amor y despedida. El balanceo de la mecedora se fue deteniendo poco a poco, hasta que el silencio se volvió absoluto. Nathan permaneció allí sentado durante mucho tiempo, sosteniendo la mano de la mujer que lo había rescatado de la oscuridad. No necesitaba un médico para saber que el corazón de Josephine Bellamy se había detenido en el momento más pacífico del día. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, calientes y silenciosas, mojando la manga de su camisa cara. El juez federal lloró por el niño que fue y por el hombre en el que ella lo convirtió. La noche se cerró sobre ellos, pero no se sentía fría. El legado de Mama Joe estaba en cada tabla de esa casa, en cada receta de gumbo y en la justicia que Nathan impartiría desde ese día con una nueva profundidad. Ella se había ido, pero su espíritu se quedaba en la estructura misma de la comunidad que ella misma había construido con sus manos y su fe. Horas después, cuando el cuerpo de Mama Joe ya no estaba en la casa y las luces de las patrullas se habían alejado, Nathan se quedó solo en el porche. Tenía la llave de la puerta principal en su bolsillo, un trozo de metal que representaba la propiedad y el control. Miró hacia la calle oscura, imaginando a todos los que, como él, caminaban perdidos buscando un lugar donde no ser juzgados. Recordó la política de puerta abierta que Mama Joe mantuvo durante más de medio siglo. Con un movimiento decidido, sacó la llave, pero no cerró la cerradura. En su lugar, entró en la casa, dejó la llave sobre la mesa de la entrada y volvió a salir. Empujó la puerta de madera pesada hasta que quedó apenas entornada, sin el pestillo puesto. El sonido metálico de la llave golpeando la madera fue el punto final de una era y el comienzo de otra. Nathan bajó los escalones del porche y caminó hacia su coche, pero se detuvo un momento para mirar atrás. La luz del porche seguía encendida, iluminando la entrada de la casa en Willow Street. La puerta no estaba cerrada, estaba esperando. Sabía que algún día, alguien más vería esa luz, sentiría el olor del jazmín y se atrevería a entrar buscando refugio. El ciclo de la gracia radical continuaría, porque en la casa de los Bellamy, nadie era un extraño y la puerta siempre permanecía abierta para el próximo Nathan que necesitara un hogar. El juez se alejó en la noche, llevando el nombre de su madre con orgullo, mientras el viento de Georgia susurraba cuentos de esperanza entre las ramas de los sauces. Gracias por ver este video, y si te gustó, suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.